Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni Hao Chile. En esta oportunidad conversaremos con Andrea Freites, cientista política de ICLAC, respecto a cómo China ha impactado en el mundo y en Chile con sus energías renovables. Andrea, mucho gusto, gracias por venir a un nuevo capítulo de Ni Hao Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno. Oye, cuéntame un poco sobre ti. Estás en el ICLAC. Sí, exacto. Actualmente estoy haciendo mi investigación de doctorado en ciencia política. Estoy siendo apoyada por el núcleo Milenio que estudia los impactos de China en América Latina y el Caribe. Esto se trata de un núcleo, un centro de investigación que desde distintas disciplinas abordamos de algún modo los distintos impactos culturales, políticos, económicos y en mi caso particular, socioambientales. Perfecto. Entonces, es lo que nos convoca. En 2024, China se mantuvo a la vanguardia y siguió siendo líder en energías renovables. Cuéntame un poco al respecto, ¿cuáles son sus políticas industriales? Bueno, es una pregunta muy interesante. A mí particularmente me gusta abordar el estudio de China en lo posible desde una perspectiva un tanto más histórica. Yo sé que desde una perspectiva histórica hablar de 50, 60 años es poco, pero me interesa siempre cuando hablamos sobre China, hablar también de lo que pasa en China desde hace varias décadas hacia atrás. Bien. Y bueno, actualmente estamos viendo lo que se denomina la política industrial verde de China en su apuesta efectivamente por liderar esta especie de competencia geopolítica y posicionarse como un líder global en esta transición energética, pero desde mi punto de vista esta política industrial se viene desarrollando desde la apertura de China al mundo. Esto ocurre en la década de los 70 a través de un gran arquitecto, el que ideó, digamos, la estrategia de China de ir hacia afuera, que fue el líder político Deng Xiaoping. Y con esta política industrial, de algún modo, hay en sus bases sólidos cimientos sobre la planificación, por ejemplo, pensar el desarrollo industrial a largo plazo, incorporando planes quinquenales, que es algo que no vemos en nuestros países, en América Latina o en Occidente. ¿Y a qué se debe esta intención justamente de abordarlo de esa forma? ¿Tiene que ver con algo más cultural, algo más político, económico? ¿Por dónde va? Bueno, mi impresión es que esto se debe a algo más bien cultural y por eso justamente pienso que hay que estudiar a China en perspectiva histórica, pero así como también incorporan estos planes, por ejemplo, quinquenales, también ocurre algo muy interesante que es el apoyo por parte del Estado a las empresas chinas. Esto es una dinámica que también estudio en mi tesis de doctorado y que tiene que ver con las particularidades de estas empresas chinas. Hace 20 años atrás, cuando las empresas chinas llegan a América Latina, llegan de algún modo con cierto grado de desconocimiento, cometiendo algunos errores, pero 20 años después estamos frente a firmas que son altamente competitivas, compiten de igual a igual con empresas occidentales y esto en gran medida se debe también por el apoyo que reciben en el Estado. Sí, una cosa es que también reciban el ayuda del Estado y por otro lado es que las energías renovables han sido, no sé si la palabra es moda, pero últimamente han estado muy en boga porque antes no se veía tanto interés por parte de los distintos países en mantener políticas limpias en relación al cuidado del medio ambiente. ¿Cómo influye esta tendencia en China particularmente, considerando que lo veían de forma previa? Exacto. Es una paradoja y también un gran desafío no solamente para China, sino para los países centrales, de centrales en términos de poder a nivel mundial. El desafío, la paradoja es lograr mantener los niveles de crecimiento, los niveles de desarrollo industrial y los niveles de consumo sin contaminar tanto. Y bueno, en el caso particular de China, como vengo explicando, digamos que es una política industrial que tiene bases sólidas en términos de apoyo financiero, de planificación a largo plazo,
pero también de intentar no depender digamos, de poderes extranjeros, sino desarrollar internamente la capacidad industrial de su propia realidad. Ahora bien, industrializarse en el contexto del siglo XX significa también contaminar mucho. Y en ese sentido, la transición energética viene a representar una oportunidad para seguir potenciando esta política industrial, pero desde una perspectiva que no contamine tanto. Y en ese sentido, los niveles de consumo y de crecimiento en China son muy altos, pero son de algún modo los patrones que en Occidente se vieron al momento de industrializar también su mercado y su matriz productiva. Y bueno, ahí también se da como una especie de paradoja porque China es el mayor consumidor de energía. Entonces, ¿cómo logran equilibrarla? Bueno, vuelvo un poco a la idea del desafío, y el desafío actual para interno en China significa que su población está envejeciendo. Asimismo, la economía se ha desacelerado. Esto es algo que aparece en los medios recientemente. Y claro, el desafío es cómo lograr efectivamente mantener estos niveles de consumo y de crecimiento, pero sin contaminar tanto. Entonces, claro, también el apoyo, digamos, a estas empresas, a estos sectores, a estas industrias, también van de la mano con políticas que se conocen como, por ejemplo, los bonos verdes. Entonces, claro, estas firmas que empiezan también a acercarse a esa transición energética justa, reciben mayor patrocinio también por parte del Estado en China. Claro. Adentrándonos un poco en las tecnologías de energía limpia, ¿podrías nombrarme dónde es que China se mantiene como líder? Tengo entendido que está la solar, también de vehículos eléctricos, pero ¿cuántas son? Bueno, dar una cifra exacta igual en este momento es difícil. Es complicado, pero para mí, pero no, sí, me refiero a en qué tipo de energías limpias lidera, es decir, dónde hay más desarrollo tecnológico. Sí, claro, efectivamente coincido con lo que planteas, el desarrollo de la energía eólica, de la energía solar, también, bueno, la industria del litio, y ahí rozamos un poco la relevancia que tiene para Chile también esta política industrial, es el desarrollo de automóviles eléctricos, que también ha significado de algún modo una especie de competencia geopolítica con los mercados europeos, estadounidenses, canadienses, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y hay algo muy interesante, es que para China también la energía de las hidroeléctricas también vienen a significar, digamos, una pata en esta transición energética justa. Sin embargo, bueno, algunas voces críticas también desde América Latina hacen un llamado a ver hasta qué punto realmente este tipo de energía también puede ser considerada una energía verde, uh-huh. Pero si bien es cierto, como dije antes, la energía solar, eólica son fuentes muy fuertes, tanto en China como en el extranjero. Claro. Ahora, aterrizándonos un poco más ya en América Latina, ¿cómo ha influido particularmente China en la transición hacia energías verdes? ¿Cómo ha influido él? Bueno, yo aquí quiero insistir un poco en verlo como parte de una estrategia a largo plazo, claro. 50, 60 años atrás. Hace 10, 15 años atrás hablábamos de lo que se conoce como el boom de los commodities, que sucede en América Latina, y específicamente por la inserción de China en el mercado global, en la Organización Mundial del Comercio, etc. Y esto, ¿qué quiere decir? El boom de los commodities quiere decir que China, en su intento por industrializar su matriz productiva, viene a América Latina, y esto es algo que han hecho otras potencias en el pasado, uh-huh. a extraer nuestros recursos naturales y poder diversificar también su economía, su industria. En su momento esto fue muy positivo para los países en América Latina. De hecho, el PIB per cápita, el crecimiento económico de los países en la región a propósito de esta dinámica fue importante en la década del 2010, por ejemplo, pero a su vez también trajo algunas consecuencias. Y ahí, bueno, lo que nos preguntamos es hasta qué punto es un tema
de China o de los países que reciben este capital, ¿no? ¿Qué pasa también con la gobernanza medioambiental en los países de América Latina? Que por demás estamos un poco más atrás en términos comparativos, claro. Entonces, actualmente, cuando hablamos de esta transición energética, bueno, es como una especie de segundo boom de commodities, pero ahora en una industria verde, ¿no? Y a propósito también de la irrupción con fuerza del cambio climático, es una necesidad urgente de transicionar a otras formas de... Pero esto de alguna forma u otra como América Latina, no particularmente Chile, nos ha presionado justamente a tornarnos o abocarnos a las energías limpias, ¿o no? ¿Ha sido costoso? ¿Cómo ha sido para América Latina? Bueno, para el caso hay una diversidad, porque por ejemplo los impactos que esta política industrial verde de China tiene, por ejemplo, en industrias como la mexicana, la brasilera, son distintas en comparación a Chile, Perú, Argentina. Claro. Por ejemplo, en Chile, en Argentina y Bolivia tenemos lo que se conoce como el triángulo del litio. Las mayores reservas de este mineral se encuentran en esta región geográfica del mundo. Entonces, evidentemente, la llegada de China y su impulso por posicionarse como un líder en esta transición a nivel global es positivo para estos países. Claro. Por parte de Chile, particularmente, paradójicamente hablando, entre los tres países latinoamericanos, no existe una política coordinada entre ellos, ¿no? Eso sería el sueño, sería el ideal, sin embargo, cada país lo ha abordado desde una perspectiva distinta. Es porque existe una competencia, ¿o no? Una competencia de carácter económico. Esa puede ser una forma de verla, pero también hay una tradición en la región que habla de una dificultad a la hora de establecer mecanismos de integración regional. Históricamente. Sí, exacto. Sí. Entonces, bueno, es parte de la naturaleza también de nuestros países, efectivamente hay una competencia, pero bueno, cada país también tiene la posibilidad de desarrollar su industria, digamos, respetando su propia soberanía. Pero el caso es que hay oportunidades interesantes, especialmente para el caso chileno, ¿no? Sí. Y hay posibilidades de desarrollar, digamos, la industria, del desarrollo tecnológico también, de diversificar, ser no solamente, digamos, vendedores del recurso en sí mismo, sino hacer, por ejemplo, fábricas para construir baterías de litio para los automóviles, o por ejemplo, si en Brasil recientemente hay un proyecto de una construcción de una planta para BYD, de automóviles eléctricos. Bueno, ¿qué pasa si Chile empieza a fabricar también baterías de litio que pueda posicionar en esta industria en Brasil, por ejemplo? Ahora, adentrándonos justamente en lo que concierne a nuestro país, a Chile, es posible en el corto plazo, nosotros somos un poco más ansiosos, pero es posible en el corto plazo justamente que se den este tipo de relaciones empresariales o no. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que particularmente las relaciones comerciales entre China y Chile son también de larga data. De hecho, Chile se destaca por ser el primer país en el mundo en firmar un tratado de libre comercio con China. También entiendo que está dentro de los, si no el primero, el segundo país en reconocer diplomáticamente a la República Popular China. Y las relaciones, a pesar de los distintos periodos políticos que ha vivido Chile, han sido ininterrumpidas. Incluso en el contexto actual, donde estamos viendo una arremetida bastante preocupante por parte de Estados Unidos hacia América Latina, mi mirada es que Chile debe fortalecer este posicionamiento de abrirse, digamos, no solamente a Estados Unidos o a China, sino mantener relaciones comerciales abiertas con ambos poderes. Y bueno, las relaciones con China, desde mi punto de vista, representa un camino de grandes posibilidades para los países en la región. Totalmente, o sea, igual estamos hablando de una industria clave, sobre todo para el proceso de el camino hacia las energías renovables, pero igual el tema del litio a nivel país está un poco retenido, no es algo que haya explotado, surgido como muchos esperábamos.
¿Esto a qué se debe? Bueno, digamos que no estudio fuertemente el tema del litio desde una perspectiva más bien técnica, pero sí he sabido que durante el último año el precio de este commodity bajó, digamos. Las proyecciones que venía haciendo el mercado en este commodity eran mayores, había muy grandes expectativas y sin embargo el precio del litio bajó. Y esto hizo que el desarrollo de la industria, del sector, se viera un poco ralentizado. Estancado, claro. Estancado, pero esto es algo que no solamente afecta, digamos, el mercado en Chile, sino a nivel mundial. Ahora bien, cuando comparamos, por ejemplo, con los países que integran este triángulo del litio, bueno, hay voces críticas, hay voces que están a favor también de lo que está haciendo Chile hoy en día. A mí particularmente me parece muy interesante porque, por ejemplo, a diferencia de la política argentina, que es una política paradójicamente también más bien como de libre mercado en el sector del litio, en el caso de Chile hemos visto cómo se instala una política nacional del litio, donde efectivamente, y creo yo que esto es una señal clara de cómo Chile en este momento, en comparación con el primer boom de los commodities, está mejor preparado en términos institucionales, es realmente garantizar mecanismos para que los beneficios del litio no se queden en pocas manos. Claro. Es decir, aquí hay un Estado firme que quiere realmente tener, digamos, beneficios también en términos de esta explotación. Además que hay otro punto que es bastante importante y es que nosotros a nivel regional, es decir, de América Latina, también estamos a la vanguardia con las energías renovables y limpias. ¿Qué tanta influencia ha tenido China en nuestra realidad? Bueno, yo creo que China en ese sector ha sido fundamental. Digamos que la inversión de China en Chile en los últimos 10 años ha crecido de una forma importante. Sin embargo, todavía no se equipara, por ejemplo, a la inversión de China en otros mercados como Perú, porque entraron con mucha más fuerza, etcétera. Pero efectivamente este intercambio actual, enfocado específicamente en esta transición energética en Chile, representa, insisto, oportunidades muy positivas. Hay quienes piensan que no se ha realizado la debida transferencia tecnológica, pero bueno, ahí también entra en juego, digamos, esta política nacional del litio. Son factores externos. Exactamente, sí. Sí. Oye, y ahora también viene una parte súper importante que habla como de ciertos retos o especies de desafíos. Hace súper poco asumió Donald Trump y sabemos que existe una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ambos son potencias y que por demás ambos tienen bastante influencia en nuestra región y en nuestro país. Respecto a las energías renovables, ¿cómo se puede ver perjudicado o beneficiado el panorama acá en Chile? Bueno, esta es otra pregunta muy interesante. Claro, la disciplina de las relaciones internacionales, la ciencia política, no hace predicciones, pero sí podemos anticiparnos un poco a lo que puede pasar aquí. Mi perspectiva es que esta arremetida actual por parte de Estados Unidos, y bueno, no voy a decir arremetida, sino más bien estrategia de intentar volver a una región de la cual se fue hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace unos 20 años atrás, Estados Unidos, digamos, tuvo un giro hacia el Asia-Pacífico, tuvo fuertes intereses en este sector del mundo y América Latina se vio un poco descuidada en términos de sus inversiones. Y ahí fue donde China entra. Ahí es donde China entra y el camino recorrido a lo largo de estas últimas 2 décadas ha sido impresionante. Entonces, desde mi perspectiva es que Estados Unidos en este intento de volver otra vez a la región llega un poco tarde. Además, las reglas del juego que China ha puesto también en la región, me atrevería a decir que también son muy distintas a las que Estados Unidos ponía también en el pasado. Bueno, esto no quiere decir que no haya cabida, digamos, para ciertas críticas.
o para efectivamente hay errores que se han cometido, pero yo considero que las relaciones son mucho más horizontales, son relaciones no desde una mirada hegemónica, por ejemplo, Claro. sino más bien de un desarrollo un poco más cooperativo, mutuo, en fin, por lo menos esa es mi perspectiva. ¿Y ahora qué podría ocurrir eventualmente con ciertas medidas estadounidenses? Perdón, ciertas medidas estadounidenses. ¿Qué podría ocurrir como para el desarrollo particularmente de nosotros? Que, ojo, hay algunas que son realidad, como ciertos impuestos, ciertos aranceles, entonces... Bueno, eso la verdad es que lo he venido pensando estos últimos días. Claro, ¿cómo responder ante una amenaza tan fuerte, ¿no? Como imponer aranceles, incluso hasta el 100%? Bueno, yo creo que desde una perspectiva chilena, por eso dije anteriormente, es importante mantener esta postura que hay algunos académicos como Jorge Heine, que fue embajador de Chile en China, de Chile en la India, tienen una perspectiva que se conoce como el no alineamiento activo, aludiendo un poco a esta dinámica de la Guerra Fría y trayéndolo al contexto de esta guerra geopolítica contemporánea, que habla de justamente no alinearse políticamente a uno de estos dos frentes. Claro, mantenerse neutral. Exacto, balancear un poco también esa... que yo creo que también es lo que Chile ha venido haciendo en los últimos años. Sí, se ha mantenido, independiente de que hayamos tenido en este último tiempo gobiernos de líneas políticas muy distintas, es algo que curiosamente sí se ha mantenido. Sí. Nos conviene. Y he sabido también que ha recibido presiones también en ciertos momentos muy cruciales por parte de Estados Unidos, pero diplomática y comercialmente han podido salir adelante en ambos sentidos. Ahora, nosotros como país necesitamos una inversión pública o privada mayor a la que tenemos actualmente para... Bueno, yo apostaría que por lo menos en la política nacional del litio hay de algún modo una mirada estratégica que ayuda también a resolver los desafíos actuales en esa materia. Ya. Ahora bien, ahí también hay críticas en cuanto al porcentaje de participación que tiene Tianqi, que es una empresa china, digamos, sí, minera. En SQM, etc. Es bastante polémico, pero sí mi postura, no solamente en el ámbito de la transición energética, es que tiene que haber un equilibrio, ¿no? De inversión pública, inversión privada, diversificar también, no solamente lograr no tener una dependencia tan grande con un solo poder internacional, sea China, sea Alemania, Estados Unidos, Canadá, sino más bien diversificarse. Eso siempre va a ser positivo, porque justamente uno de los temores que hay desde las alas más críticas es que probablemente esta relación con China representa un nuevo periodo de subordinación que ya América Latina ha tenido en el pasado con otras potencias. Sí. Yo insisto que no es tan así, pero bueno, es un temor que hay. Bueno, puede pasar. Igual lo hablábamos delante, que era justamente qué postura debería mantener Chile, pero ahí creo que los gobiernos igual juegan un rol crucial. Sí. Tú dices mantener la neutralidad, pero ahora en estas próximas elecciones, que hay un cambio acá presidencial, ¿hacia dónde deberíamos apuntar? Bueno, mira, yo particularmente creo que hay un fenómeno global. En este sentido, lamento no ser tan optimista, pero yo creo que hay un fenómeno global de retroceso democrático. Entiendo que por lo menos el 63% de la población a nivel mundial vive bajo regímenes autoritarios. Pero creo que sí hay una tendencia fuerte en materia política de girar hacia la derecha un poco más extrema. Que es súper curioso porque si bien es un lado político que se abre mucho al lado empresarial, etcétera, y que por demás es una tendencia a mantener energías renovables y nuevas tecnologías,
sí están súper cerrados al concepto del cambio climático. Entonces es un poco contraproducente desde esa mirada. ¿Cómo podemos direccionar o juntar estas dos perspectivas dentro de algo que parece ser muy de la mano? Bueno, yo creo que retomando un poco el escenario en un futuro no muy lejano de Chile, por ejemplo, las próximas elecciones presidenciales, yo creo que si cualquier perspectiva de izquierda o de la derecha tradicional van a ser gobiernos que sigan, digamos, la línea con relación a la relación con China, al cambio climático, a la transición energética, no muy distinta a lo que venimos haciendo hasta ahora. Okay. Pero claro, ahí va a depender también de cómo podemos también contrarrestar estos movimientos políticos que son reales y que vienen con efectivamente un discurso de negar también la influencia de la huella humana en el cambio climático, la necesidad de transicionar hacia otro tipo de modelo. Sin embargo, yo creo que también, y como dije al principio, el desafío de las naciones industriales es cómo mantener el nivel de consumo y de crecimiento, pero con otro tipo de energía. Y si te fijas allí, no se produce un cambio de modelo. Sigue siendo el mismo modelo, el mismo patrón de consumo, de crecimiento, sin precedentes, pero con otro tipo de energía. Entonces yo lo que me pregunto es hasta qué punto ese es realmente el camino, ¿no? Creo que, bueno, la educación, la sensibilización de la ciudadanía es fundamental. Justo te iba a preguntar al respecto, en términos culturales, ¿cómo estamos al respecto? ¿Es netamente una tendencia política o una tendencia empresarial? ¿O hay también alguna parte cultural en América Latina particularmente que busca tener energías más limpias o costumbres más saludables para el medio ambiente? Bueno, mi perspectiva, desde una perspectiva meramente urbana, porque, bueno, mi vida ha sido 100% urbana, lamentablemente no he tenido mucha experiencia con el ámbito rural. Sé de experiencias que en el ámbito rural tienen, digamos, otra perspectiva, mucho más respetuosos con el medio ambiente, etcétera, pero no veo un importante cambio a nivel de ciudadanía, digamos. Ahora, siempre me he preguntado también hasta qué punto la responsabilidad recae en el ciudadano común, ¿no? Y especialmente también en países como América Latina, porque finalmente algo nos acercamos en la conversación a que China tiene niveles de consumo y de contaminación, de emisión de CO2 muy altos, pero que ese es un proceso natural que se da cuando los países se industrializan. Eso también pasó en Europa, también pasó en Norteamérica. En todo el mundo. Exacto, y ahora pasa en China también. Cosa que en América Latina no se ha dado con tanta fuerza porque no somos países con una matriz productiva industrializada a estos niveles. Entonces, claro, allí lo que se pregunta o lo que critica, digamos, cierta masa crítica es por qué si nosotros no contaminamos tanto, somos los que tenemos que cambiar, digamos, este modelo de consumo. Ahora, yo creo que sí es importante un cambio de perspectiva, un cambio insisto, en los patrones de consumo, porque si no, lo que vamos a hacer es transicionar de consumir materias primas con alta huella de carbono a unas que no contaminan tanto. Además que en otros términos también nos vamos a quedar atrás. Exactamente, sí. Vamos a quedar ajenos a todo este proceso. Hacia el futuro, ¿crees que puede haber un cambio cultural justamente en esta mirada o en este pensamiento, en esta línea? ¿Podremos efectivamente, como país, lograr plantearnos miras de energías renovables desde esa perspectiva que tú justamente estabas mencionando? Bueno, yo creo que retomando un poco la vinculación con China podemos aprender mucho también. Hay desde China esta mirada de construir una sociedad ecológica. Bueno, por allí también surge el hecho de recuperar también miradas más tradicionales que son importantes y que tenemos en toda la región y son miradas que alzan la voz hacia efectivamente respetar todo tipo de vida, ¿no?
romper con esto que se conoce como el antropoceno, que pone al hombre o al ser humano en el centro de la ecología, y tratar de integrar también otros árboles nativos, la fauna, y tratar de caminar hacia esa dirección. Es muy difícil porque efectivamente allí no es donde está el crecimiento económico importante, ni tampoco está el tema del consumo de la energía, pero tenemos que encontrar un equilibrio. Pero de alguna forma es como una filosofía o una mirada que podría integrarse en las empresas, tanto estatales como privadas. Sí. Es parte de lo que podríamos impulsar también como sociedad. Perfecto. Andrea, muchísimas gracias por la aclaración. Estuvo súper interesante la conversación. Así que agradezco mucho que hayas venido a contarnos un poco de todo este panorama y transición a las energías renovables. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un enorme gusto, conversar contigo, conocer también su espacio y mucho éxito también en este camino. Muchas gracias. Ya nos estaremos viendo nuevamente porque se viene un año bastante ajetreado en términos políticos, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Así que nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Ni Hao Chile. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Síganos en nuestras redes sociales.